Para los desafíos de la crianza moderna hay dos claves, la parentalidad positiva y la resiliencia. Vamos a verlas. Vamos a meternos de lleno en un tema que, nos toca de cerca a muchísimos, cómo manejar las complejidades de la crianza en el mundo de hoy. Y para ello vamos a hablar de dos conceptos clave, dos herramientas potentísimas, la parentalidad positiva y la resiliencia. Porque al final se trata de habilidades que pueden, de verdad, darle la vuelta a los retos del día a día y convertirlos en oportunidades para crecer como familia. Y a ver, esta es una pregunta que seguro que resuena en más de uno. Porque ¿quién no ha tenido esa sensación de que criar hoy en día es más complicado? Es algo súper común. Y no es una impresión nuestra, es que los cambios sociales, las presiones que tenemos ahora mismo, nos ponen delante dilemas que, sinceramente, generaciones anteriores no vivieron de esta forma. Venga, pues vamos a meternos en materia, porque para poder hablar de soluciones lo primero es poner sobre la mesa los retos, ¿no? Ver a qué se enfrentan las familias hoy en día. Y es que el contexto, el mundo en el que criamos, ha cambiado, y vaya se ha cambiado en los últimos años. Seguro que muchos de estos puntos suenan, y mucho. Estamos hablando de la ansiedad que ha quedado después de la pandemia, de la locura que ha sido y sigue siendo intentar compaginar el teletrabajo con las tareas del cole en casa. Todo esto va sumando capas y capas de estrés. Y si encima le añadimos los vaivenes económicos y que, seamos sinceros, no sobran los recursos de formación para las familias, pues el panorama se complica bastante. Y justo en medio de este escenario tan complejo es donde aparece un enfoque que la verdad es muy potente, la parentalidad positiva. Y ojo, que no estamos hablando de una moda pasajera, para nada. Es un estilo de crianza que está muy estudiado y que nos da herramientas de verdad, herramientas concretas para que las relaciones en casa sean más sanas, más funcionales. Vamos a ver de qué va exactamente. Una de las mejores formas de entender qué es esto de la parentalidad positiva es viendo lo que no es. Pensemos, por ejemplo, en el estilo autoritario. Este se basa sobre todo en el control, en las normas rígidas. Y sí, puede que busque el orden, pero ¿a qué precio? A menudo frena el desarrollo de cosas tan importantes como la autonomía o la inteligencia emocional de los peques. Y justo en el otro extremo, en la otra cara de la moneda, tenemos el estilo permisivo. Aquí es todo lo contrario. Pocas normas, pocas exigencias. Pero aunque parezca la antítesis del autoritarismo, resulta que tampoco es el camino. De hecho, los estudios nos dicen que esa falta de estructura puede acabar llevando a una gestión de los conflictos bastante problemática. Y es aquí, entre esos dos extremos, donde encontramos el enfoque que se considera más óptimo, el democrático o positivo. ¿Y qué tiene de especial? Pues que lo fundamental es que pone el foco en desarrollar habilidades que son cruciales para la vida. Hablamos de empatía, de autocontrol, de que aprendan a tomar sus propias decisiones. Es, de verdad, un cambio total de perspectiva. Esta tabla lo resume perfectamente, la verdad. Se ve clarísimo el cambio de chip. Pasamos de un modelo que se basa en el control, o en la ausencia total de él, a uno que pone en el centro el afecto, el respeto y la guía. O sea, el objetivo ya no es la obediencia por la obediencia, sino enseñarles herramientas para la vida, que aprendan a ser responsables, a resolver problemas, y todo esto, por supuesto, en un ambiente donde no hay lugar para la violencia. ¿Y los beneficios? Bueno, es que los resultados de aplicar este enfoque se notan, y mucho. No es algo que solo afecte al niño o a la niña, que por supuesto ven cómo su autoestima y su desarrollo se fortalecen. Es que el ambiente en casa, el clima familiar, mejora por completo. Al final de lo que se trata es de construir relaciones más sanas, basadas en el respeto mutuo para todos. Vale, hasta aquí todo suena genial, pero claro, una cosa es la teoría, saber lo que es la parentalidad positiva, y otra muy distinta es cómo lo llevamos a la práctica. ¿Cómo lo hacemos de forma constante, sobre todo cuando estamos hasta arriba, cuando los días se tuercen? Pues aquí es donde entra en juego otra pieza clave, una pieza fundamental, la resiliencia. Es que esa es la pregunta del millón, sin ninguna duda. Porque la teoría, en el papel, aguanta todo, pero la práctica del día a día, con el estrés, el cansancio, eso ya es otra historia. Y la clave, la respuesta, no está en intentar ser padres o madres perfectos, porque eso no existe. La clave está en ser resilientes. Y aquí hay una palabra que es la clave de todo: constructiva. Ser resiliente no es simplemente aguantar lo que venga, apretar los dientes y ya está. No. Es tener la capacidad de coger un momento difícil, un desafío, y transformarlo en una oportunidad para aprender algo. Es poder mirar a los problemas de frente sin que nos destrocen y, de hecho, salir de ellos siendo una familia más fuerte. Y esto es, probablemente, el mayor regalo que nos da la resiliencia. Porque al actuar así, al ser nosotros resilientes, les estamos enseñando con el ejemplo una de las lecciones más importantes que aprenderán en su vida: que un problema, una frustración, no es el fin del mundo. Es una oportunidad para aprender, para hacerse más fuerte. Les estamos transmitiendo que incluso de las cosas que duelen se puede sacar un aprendizaje. Muy bien, pero
¿Cómo se aterriza todo esto? ¿Cómo pasamos de la idea a la acción? Porque está claro que una cosa es entender el concepto y otra muy diferente es tener un plan para aplicarlo. La buena noticia es que existen programas que están diseñados específicamente para ayudar a las familias a desarrollar estas habilidades. Para que esto no se quede en el aire, vamos a ver un ejemplo concreto, el programa Familias Más Fuertes y Unidas. Este tipo de iniciativas son súper interesantes porque lo que ofrecen es una hoja de ruta, un camino organizado y con guía para que las familias aprendan a usar estas herramientas en un entorno en el que se sienten apoyadas. Y la estructura del programa es muy lógica, vais a ver. Empieza por el primer bloque, la atención consciente. ¿Por qué? Porque es la base de todo, es el punto de partida para conocerse a uno mismo. Una vez tenemos esa base, se pasa a construir la resiliencia familiar. Y ya con todo eso, se aplica la parentalidad positiva. Es un camino que va, como quien dice, de dentro hacia afuera. Si nos fijamos en cómo distribuyen el tiempo, es muy revelador. La mayor parte del programa, 6 sesiones, se dedica al primer bloque, a la atención consciente. Esto nos dice lo importante que es esa base, esos cimientos. Y luego, con esa base ya sólida, se dedican 2 sesiones a la resiliencia y otras 2 a la parentalidad positiva, para asentar bien todo lo aprendido. Pero para que esto no suene tan teórico, vamos a ver una actividad concreta del programa. En ese primer bloque, por ejemplo, las familias hacen un Labbook de las emociones, que no es otra cosa que una especie de libro interactivo para aprender a identificar y ponerle nombre a lo que sentimos. La alegría, la tristeza, el miedo, la rabia. Una manera muy visual y práctica de entender las emociones, tanto las de uno mismo como las de los demás en casa. Luego, si pasamos al bloque de la resiliencia, se usan dinámicas como el juego de roles, el famoso role-playing. Por ejemplo, en una sesión que se llama Somos Familia, se plantean situaciones para practicar, para que todos colaboren y se refuerce esa idea de, oye, somos un equipo y estamos aquí para apoyarnos. Y finalmente, en el tercer bloque, se meten con un tema que es, potentísimo, el perdón. Hay una actividad, Perdonar es de sabios, que se centra en enseñar el valor que tiene pedir disculpas a los hijos cuando nos equivocamos. Y esto es clave, porque demuestra que disculparse no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario. Es una herramienta educativa brutal que enseña a reparar, a ser humilde y a respetar. Entonces, ¿cuál es la gran idea con la que nos tenemos que quedar después de ver todo esto? Pues el mensaje principal, y creo que es muy esperanzador, es que ser un padre o una madre que cría de forma positiva y resiliente no es algo innato, no es algo con lo que se nace o no se nace, es algo que se aprende. Y pensar esto es, la verdad, muy liberador, porque quita muchísima presión. Ser un buen padre o una buena madre no depende de un talento mágico, sino de un montón de habilidades que, como cualquier otra cosa, se pueden aprender y entrenar. Igual que uno aprende a cocinar o a tocar un instrumento, pues también se puede aprender a ser mejor en esta tarea de criar. Y claro, como todo, pues requiere formación y, sobre todo, mucha práctica. Y para terminar, nos quedamos con esta reflexión final, porque querer hacerlo bien, tener la intención, es el primer paso, y es fundamental, pero no es suficiente. El cambio de verdad, el que se nota en el día a día, llega cuando a ese querer le sumamos el saber cómo y el poder hacerlo. Y por eso es tan importante que las familias tengan acceso a recursos, a formación, a herramientas que les permitan coger todas esas buenas intenciones y convertirlas en una realidad.